Señores, muy buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio Entérate con Mayra. Para nosotros, como cada domingo, es un placer recibir esas sonrisas, ¿verdad? Mire, como la de Don Eli, para acompañarles ese domingo a todos ustedes. Luce muy elegante. Pero fíjese con esa usted, pulsera pero fíjese, colores, usted así. siempre buscando algún colorcito de mi blusa para su corbata. Fíjate, Don Eli, yo voy a investigar a Vladimir. ¿Qué es lo que Vladimir anda haciendo? A Vladimir. Bueno, Don Eli, muy buenos días. Buenos días. Y buenos días a todos los amables todos televidentes. los amables. La gente con ese airecito ahí arropadito. ¿verdad? Arropadito ahí. Ya con septiembre en pie. Septiembre en pie. Mire, yo voy a poner mi arbolito en los próximos días. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Usted No, sabe, ya hay muchas tiendas que han comenzado la decoración navideña. Sí, mire, yo me encontré con una persona ayer que yo estaba en una tienda y ella estaba viendo adornos navideños que ya han puesto en muchas tiendas. Entonces yo me quedé mirando un Santa Claus muy bonito y ella me dijo, no, un Santa Claus que es de ese tamaño, pero cuando yo leo el precio, el letrero que tiene abajo dice como que se extiende. Y cuando yo le hago así, las paticas se le van poniendo grandes y estaba así y se puso como de ese tamaño. Entonces ella me dijo, a mí me gusta, lo voy a comprar porque estoy armando ya mi decoración navideña. Y yo le dije, ¿ya usted está armando su decoración navideña? Dice ella, sí, yo la pongo temprano. Dice ella, porque es que dura tan poco tiempo la Navidad que tú ya ponerlo en diciembre, eso no tiene sentido para quitarlo de una vez. Y le dije yo, Padre de la Gloria, yo creía que era yo sola que pensaba así, porque cuando yo ponía mi Navidad temprano y en septiembre, mi mamá me decía, pero Mayra, y yo le decía, usted no se fija que todo el que pasa por aquí se queda mirando, porque es la única decoración que hay. Entonces a mí me encanta mi Navidad, me encanta la decoración, bueno, me fascina, Don Eli. Le digo que cuando usted vaya a inaugurar ese arbolito, esa decoración, no, porque por lo menos convoque a sus amigos para un jengibre. No, que no le cabe una inauguración porque es de pobre, una decoración de pobre. No es como esos arbolitos que pone, por ejemplo, Sara, que cuando yo le dije, Sara, y ese arbolito, pero Sara, eso es carísimo. Sara es famosa. Ella me dijo, no, yo no gasté mucho, solamente fueron como 300,000 pesos. Wow. Y ella puede. Oh, sí. Ella puede. Ay, Don Eli, mire, así hay que empezar la mañana, ¿verdad? Sí, hoy domingo sí, hay que empezar la mañana. hay que poner esa cara así de buena gente, ¿verdad? A mal tiempo. Y un tonito de, exactamente. Y con su cafecito ahí. Ya usted se lo bebió. Mire, y ahora está pidiendo otro porque usted se quiere tirar 2 y 3 tazas en el medio del... Don Eli, el café está caro, ¿no? El café está caro. Pero vale la pena. Vale la pena. Mire, una semana muy movida. Sigue el lío en la frontera. Hay mucha tensión en la frontera. Sí, sobre todo después de la muerte de... Después de la muerte de una familia, mataron 4 miembros, Sí. una banda integrada por haitianos Y dominicanos. A eso se le añade que hay una parte de Haití por ahí por Dajabón, del otro lado de la frontera, que quieren hacer un desvío de las aguas del río Masacre. Del río Masacre. Las aguas cuando hay río así entre dos países, eso es un acuerdo internacional. Sí. Nadie puede usar esas aguas provecho agrícola sin autorización de los otros. Exacto. Vamos a ver en qué termina eso. Las autoridades, sobre todo militares, han reforzado la seguridad en la frontera. Y a propósito de eso, fue cambiado el jefe del CESFRON. Del CESFRON, sí. Colocaron ahí a un militar joven. Me dicen que hijo de... Sí, yo más o menos lo recuerdo porque él formó parte de la escolta del presidente Hipólito Mejía en esa época. Era un oficial muy joven, creo que le decían Sotico. Hijo del general Soto Jiménez. Sí, ¿no? Hijo del general Soto Jiménez. Y es un militar de carrera
que yo pienso que hará un buen trabajo. ¿Qué es lo que realmente queremos? Que ya no es tan joven como en aquella época, ¿no? Porque el tiempo pasa, pisa y pesa, compadre. El tiempo pasa y pesa, pues no. Aunque hay algunas personas que el tiempo no le pasa, porque usted está igualito, don Eli. El tiempo me pasa por arriba. Usted está igualito. Aunque me deja acá. Él pasa y entonces usted se abaja. Sí, aunque distribuye un poco de ceniza para... Don Eli, cuando usted hablaba de ese tema, de la frontera, sí. Eso de la familia, es un tanto bien doloroso, porque si usted ve esa forma, la forma en que eso fue ejecutado, entonces la policía, creo que en la semana, según lo que estuve leyendo, ya había 3 de los integrantes de la banda, de la banda que ellos señalan que cometió este hecho, ya habían caído en intercambio de disparos. Yo pienso que hay circunstancias en que eso no hay otra opción, pero yo pienso también que si las autoridades tienen otra opción de capturar a esas personas vivas, porque yo creo que independientemente de que se tengan en las investigaciones los resultados de que se trató de un atraco, nunca estaría de más investigar, porque detrás de esto se puede esconder otra cosa, ¿verdad? Se puede esconder otra cosa, sí. Que no tiene que ser necesariamente un atraco. Entonces, si caen en intercambio de disparos, entonces no hay a quien investigar. No hay a quien investigar y con, vamos a decir, con los fallecidos se van todas las informaciones. Se van todas las informaciones. Incluso con ellos se puede lograr que se identifiquen otros miembros que no son necesariamente los que aparecen dando la cara en los actos que se cometen, sino que sean autores materiales o los que dirijan desde un asiento, ¿verdad? Sí. Estas acciones delictivas que no se van a conocer si los capturados siempre tienen que ser... Bueno, hay que darle... Pero por eso lo digo, porque es muy fácil a veces uno hablar desde aquí, sin saber en las circunstancias en las que se encuentran esos agentes policiales cuando se encuentran con esos delincuentes. Si las circunstancias lo permiten, hay que hacer un esfuerzo porque sean capturados vivos. Apresarlo vivo y someterlo a la justicia y descubrir todo el andamiaje que hay detrás de él. Exactamente. Aunque hay que reconocerlo, hay una tradición en la Policía Nacional de Gatillo Alegre. Bueno. Mire, una cosa que no debemos pasar por alto, y es que sigue el lío entre el Ministerio de Educación y los editores del libro. Ay, eso está duro, don Eli. Yo me voy a inclinar por la posición del ministro de Educación, el señor Ángel Hernández, en el sentido de que detrás de eso lo que hay es... Intereses económicos. Los libreros se han dejado de ganar una millonada. Bueno, una super millonada. Una millonada. Y hay que decirlo, llega un momento en que el Estado no puede seguir siendo un medio de acumulación de hacer ricos a un grupo. De hacer rico a un grupo. O sea, tradicionalmente esa gente habían impuesto todo en este sentido. Impuesto todo en ese sentido. Lo mismo que el Ministerio de Educación. También se lo permitía. Se lo permitía, porque este país es así. Si alguien frenó eso está bien. Lo mismo que con las importaciones de útiles escolares. La mochila, habían familias ahí, importadores que la traían directamente de China, pero ahora se le está dando a talleres locales, a pequeños empresarios. Creo que hasta los talleres del Ministerio de Defensa están haciendo eso. Es unos recursos que se quedan aquí. Yo apoyo esa decisión del ministro de Educación, así mismo lo apoyo. Lo apoyo, hay que defender, claro, sin menoscabar el interés de los empresarios, pero tampoco los empresarios pueden ver en el Estado un mercado cautivo que pueden hacer con ellos lo que les dé la gana. Bueno, entonces los padres lo que tienen que sumarse a ese interés del Estado a través del Ministerio de Educación, de tratar de hacer las cosas lo más transparente posible, como usted dice, no seguir siendo un vehículo de enriquecimiento de sectores determinados, aunque uno tiene que reconocer que esos sectores tienen que sobrevivir. Porque de una u otra forma también acogen una gran parte de miembros de esta sociedad. Le dan empleo para sostener a sus familias, pero no siempre tiene que ser
en base a un enriquecimiento de la manera menos transparente posible, porque no es que todos los empresarios se manejaban de la misma forma con relación a los libros, pero sí se conocía de muchas jugarretas, ¿verdad? Sí, para sacar provechos, que ellos no lo hacían de manera independiente ni por sí solos, sino que eran acompañados de propios miembros de las instituciones que también sacaban sus tajadas. Entonces yo creo que aquí cada quien debe sacar su tajada, como se dice, pero en base a un trabajo serio, honesto y transparente, ¿verdad? Y defender los recursos del Estado. Estado, y sobre todo esto que van dirigidos a una clase social que no tiene para pagar un colegio. Porque oigamos una cosa, no es solamente los políticos quienes se apoderan de los recursos del Estado, también hay empresarios. Con el concurso de políticos. Con el concurso de políticos, y que muchas veces esos empresarios no se tocan, porque aquí el ser empresario, usted no ve que en los periódicos nunca se dice que el fulano de tal, un empresario que defalcó, qué sé yo, qué cosa, eso no sale. Bueno, que hizo un parqueo, una empresa constructora que hizo un parqueo mal y eso nunca sale. Bueno, señores, miren, es tiempo de una pausa y retornamos con el invitado en el día de hoy, que es el cooperativista venezolano, cooperativista, conferencista a nivel internacional, don Oscar Bastidas Delgado. Así es que no se muevan, que retornamos con nuestro invitado. Bueno, señores, muchísimas gracias por continuar con este espacio Entérate con Mayra. Para nosotros un gratísimo placer, pues el que ustedes estén ahí como cada domingo en la mañana. Bueno, don Eli, en estos momentos en que el cooperativismo se está tomando raíces en muchas ciudades del mundo, precisamente porque nace para llegar a llenar ese vacío que tienen personas que tienen un empleo con no muy buena remuneración, y esto le da la oportunidad no solo de ahorrar, sino de accesar a préstamo y a otros servicios que mejoran, ¿verdad?, la calidad de vida de esas personas que por su poca remuneración, ¿verdad?, no pueden accesar a un préstamo a través de un banco comercial, porque yo soy de las que digo que los bancos le prestan no al que necesita, sino al que más tiene. Al que más tiene. Al que más tiene. Entonces, justo es el momento para nosotros conversar. En el día de hoy, nuestro invitado es un experto en el cooperativismo y el emprendedurismo social, un señor que tiene muchísimo tiempo trabajando este campo, porque sabe justamente lo beneficioso que es para ese segmento de la población que necesita ahorrar, necesita accesar a préstamos para, ¿verdad?, satisfacer algunas necesidades, pero que no puede hacerlo de la manera tradicional. Para nosotros es un placer recibir en los estudios de Entérate con Mayra a Oscar Bastidas Delgado. Él es venezolano que se encuentra en el país realizando una serie de conferencias sobre el cooperativismo y el emprendedurismo social. Vamos a, a edificarnos y a edificar sobre todo a los ciudadanos sobre lo que está pasando con el cooperativismo a nivel mundial, se puede decir, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué consejos dar? ¿Qué práctica deben seguir el cooperativismo para ser buenos administradores de esos recursos tan valiosos, ¿verdad? Perfectamente. Muy buenos días y bienvenido sea usted. Mayra y Eliseo y Mayra, encantado de estar en este programa. Gracias, sí. Gracias. Y en este país, hermano, de paso, me siento como en mi casa. Se siente como en su casa. Don Oscar, a mí me gustaría de entrada saber cuál fue ese primer elemento que surgió, que dio paso a las organizaciones de cooperativas. Sí, bueno, fíjate.
El germen del cooperativismo es el asociacionismo. Yo puedo tener problemas, pero normalmente las personas, estoy hablando en este caso del valor del individualismo, sola no puede resolver los problemas, necesita otros apoyos. El primer apoyo que se me ocurre es alguien que me acompañe puntualmente, eso es colaboración, ese es otro valor, individualismo, colaboración, pero la colaboración es un valor muy puntual, colaboro contigo y me retiro. Necesito algo más estable. Entonces cuando viene el reconocimiento entre las personas y surge lo que se llama la ayuda mutua, yo soy necesario para usted y ustedes son necesarios para mí. Sabemos que solos no podemos actuar, por lo tanto debemos hacerlo en conjunto. Eso siempre ha existido en la humanidad, sí, siempre. Sí. La gente se ayuda con otra para mil cosas. Tenemos historias fantásticas en el mundo. Desde siempre, no habría necesidad de llegar a esos extremos, pero con la primera revolución industrial, con el surgimiento del capitalismo, las personas, en Inglaterra concretamente, fueron desplazadas por las máquinas. Lo que antes hacían 80 tejedores, lo hace una máquina y quedaron con 5 y quedaron 75 desplazados, desempleados. Sí. Entonces se creó toda una vorágine muy difícil desde el punto de vista social y económico, y la gente comienza a buscar soluciones a sus problemas por su propia cuenta. Cuando una persona busca problemas, soluciona sus problemas por su propia cuenta, con sus propios recursos, estamos hablando de lo que llamamos economía social, es decir, una economía que por ser para nosotros mismos y sin intermediarios, es una economía que no persigue fines de lucro, porque yo no me voy a ganar a mí mismo. No. Constituye un capital, voy gastando el capital. Ese capital no es para ganar, como hacen los bancos, más dinero, sino para enfrentar el problema, y lo que queda al final no es ganancia, es excedente, es como dicen los compañeros de Puerto Rico, el sobrante. Y ese sobrante tiene nombre y apellido, quienes lo generaron porque lo pusieron al principio, ¿ok? Entonces ese sobrante es de ellos, por lo tanto no deben pagar impuestos. Bien, esas organizaciones surgen entonces con mucha fuerza a partir de la primera revolución industrial y son asociaciones mutuales, que son como las cooperativas, pero dedicadas a salud, previsión social, laboratorio, medicina y estas cosas, y las cooperativas, que con cooperativas se puede hacer de todo en este planeta, menos explotar y esclavizar personas. Hubo muchas cooperativas, pero hubo una llamada la cooperativa de Rochdale, de los 28 pioneros de Rochdale, donde por cierto había una mujer que ayudó mucho a que esa cooperativa se constituyese, que no fue la primera cooperativa, pero sí fue la primera en escribir cómo funcionaba. Y al escribirlo, esa sistematización permitió que hoy se hablase de los principios cooperativos. ¿Ok? Esos principios cooperativos son los que hoy por hoy rigen al mundo. Claro, han sido modificados y redactados de otra manera a lo largo de la historia. Y eso es lo que permite que el cooperativismo se haya de alguna manera expandido. El ADN del cooperativismo está en función de la gente. Si uno lee los principios de Rochdale, que fueron elaborados en 1844, y los compara con la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, 104 años después, dice lo mismo. Es decir, que nosotros los cooperativistas siempre hemos estado en la onda del desarrollo humano, que es el desarrollo que nos corresponde a apuntar en este momento. Don Oscar, ahí es donde surgen entonces las cooperativas, allí, como un enfrentamiento a los problemas que el capitalismo estaba generando. Eso es importante. Don Oscar, ¿hay alguna... ¿Cómo explicamos el movimiento cooperativista en un momento en donde tenemos un capitalismo salvaje, un neoliberalismo? Sí, señor. Que ese movimiento yo entiendo que se opone al desarrollo del cooperativismo. Sí, ciertamente el capitalismo salvaje de Estado, como en Venezuela, o el capitalismo salvaje del capital privado, sí, es horrible, por supuesto, porque se llevan por el medio lo que sea. A ellos no les importa, en definitiva, las iniciativas que pueda tener la población para enfrentar sus problemas. Lo que les interesa son ganancias, y han crecido de tal manera que traspasan fronteras, y por eso hablamos de globalización. Pero no hay contradicciones entre uno y otro. Entre el cooperativismo. Sí, cómo no. El cooperativismo se lleva por el acto cooperativo. ¿Qué es el acto cooperativo? Es
el conjunto de actividades que las cooperativas deben hacer en función de sus asociados y las comunidades, sin fines de lucro. Entonces se riñe con el acto de comercio. El acto de comercio es intermediación. ¿Qué es lo que hace un banco? Agarra dinero a una gente, le presta a otro y se queda con la diferencia. Eso es intermediación. Nosotros no intermediamos. El dinero que manejamos en nuestra cooperativa de ahorro y crédito es nuestro. Por lo tanto, los intereses que debemos cobrar no son los del banco, son los que a nosotros nos convenga. Una cooperativa de ahorro y crédito, que fue lo que tú mencionaste, Mayra, es una cooperativa que uno la constituye para poder en un momento determinado de necesidad recurrir y conseguir el crédito de hoy para mañana. Mientras que en un banco te va a tardar 15 días, te van a cobrar comisiones y muchas cosas más. Creo que más. Si hay enfrentamiento. Y ese enfrentamiento hay que verlo. El cooperativista tiene que estar al tanto de lo que sucede desde el punto de vista económico, por eso hay que estudiar mucho. Un cooperativista debe estar al día en las cosas, porque no sabe cuándo el banco que está allá interesado en tu cooperativa puede atacarte a través de las leyes, modificando leyes, por ejemplo, y al final hacer que tú te conviertas en un banco o desaparezcas. Mire, y a ellos les conviene, porque para eso de que quítate tú para ponerme yo. Mientras menos gente ahorre en las cooperativas y más ahorre con ellos, mejor para ellos. Pero, mire, justamente hablando de leyes, yo no sé si en Venezuela ocurrió lo mismo que, o se maneja de la misma forma que aquí en República Dominicana, porque las cooperativas se rigen por sus propios estatutos. Aquí se hizo un intento, incluso en el mismo Congreso Nacional de la República, de que la Superintendencia de Bancos regulara a las cooperativas, pero de ese mismo modo también se generó un movimiento en contra de que fuese así. Ellos alegaban que inmediatamente las cooperativas pasaran a ser reguladas por la Superintendencia de Bancos, ya dejaban de ser cooperativas para convertirse en un banco más. Exacto. Ciertamente. Otros, los que estaban a favor de esa corriente de que fueran reguladas, decían que las cooperativas tenían que tener algún modo de regulación, justamente porque al estar al margen de la ley de superintendencia de bancos, porque tener sus propios estatutos son normas. Esto conllevaba a que en muchas cooperativas se hicieran manejos dolosos, que fueran dirigidas por personas que no tenían ningún conocimiento sobre lo que era el cooperativismo. Bueno, se alegaron una serie de cosas, pero finalmente no se dio y la Superintendencia de Bancos no pudo regular las cooperativas. Me gustaría que usted me tocara ese tema y saber cuál es su posición sobre ese particular. Yo soy cooperativista de hace muchos años, formo parte de una cooperativa que también es de ahorro y crédito porque tiene varias actividades, es lo que se llama una cooperativa multiactiva. Pero cuando estudiaba en la universidad y me gradué, yo soy licenciado en Administración de la Universidad Central de Venezuela, donde fui profesor toda mi vida además, trabajaba en la Superintendencia de Bancos, es decir, fui funcionario de la Superintendencia de Bancos venezolano y conozco entonces los dos ámbitos, ¿de acuerdo? Eso es importante. Conoce los dos lados. Conozco los dos lados. Ojo, si nosotros en nuestra cooperativa trabajamos con nuestro propio dinero, ¿quién más interesado que nosotros mismos en controlarlo y garantizar que funcione bien? Nosotros. Que nos quieran imponer mecanismos y controles parecidos a los de los bancos es una manera de obstaculizar nuestra labor y obligarnos a tener empleados adicionales que cuestan solo para cumplir con ese requisito. Un agente, por ejemplo, que se encargue de verificar el lavado, porque en mi cooperativa tiene que haber una persona para eso. De paso, entre 4 o 5 cooperativas podemos contratar uno que le atienda a los 5, porque eso es un funcionario o un empleado o un trabajador que no está todo el día metido en la cooperativa. Eso pudiese hacerse. Los controles son importantes, pero no que sean impuestos, porque el movimiento cooperativo tiene un principio que es el de la autonomía y además el de la flexibilidad organizacional. Entonces, que la ley, porque el marco legal tiene elementos supranacionales, el ley a nivel nacional y los estatutos, que es, vamos a decir así, el marco interno de funcionamiento junto con los reglamentos de la cooperativa. Pero que la ley no me venga a imponer condiciones que son propias de los bancos. Que yo las adopte como cooperativa porque me interesa ese instrumento para funcionar mejor, mejor todavía, pero que no sea impuesto. ¿Por qué lo imponen los bancos? Porque les interesa colocarle obstáculos a las cooperativas de ahorro y crédito, les interesa bloquearlas al máximo y de alguna manera que desaparezcan, por eso que yo decía hace rato, para apoderarme de los clientes tuyos, de tus asociados que sean mis clientes. Eso juega un papel.
Eso juega un papel. Pero finalmente el dinero de la cooperativa se deposita en los bancos. Lamentablemente es así. Porque las cooperativas... ¿Qué alternativa habría para eso? Ajá, fíjate, Eliseo, hay un principio cooperativo que es el de la integración cooperativa. Tú tienes una cooperativa al lado de la otra y son muchas las cosas que pueden integrar. Y en esa integración tú puedes constituir otra cooperativa que le sirva a estas cooperativas como tal. ¿De acuerdo? Puedes constituir otras cooperativas que le sirvan a estas cooperativas que la constituyeron. ¿Por qué las cooperativas de ahorro y crédito no pueden unir su dinero y constituir una especie de fondo de desarrollo de ellas mismas? Ese dinero que no están utilizando en un momento determinado, que no lo tienen prestado a sus asociados, colocarlos en ese fondo y desde allí impulsar proyectos cooperativos, proyectos asociativos, ayudar a la gente de las cooperativas, a los asociados, a que solucionen sus problemas económicos. Claro que puede, y en algunos países se llega a tener incluso bancos cooperativos. El principal sistema financiero de Alemania es un banco cooperativo, se llama el Banco Raiffeisen, que unió cooperativas de ahorro y crédito urbanas con rurales y es el principal. En Francia, porque uno dice Alemania y Francia, capitalismo, no. El principal sistema financiero de Francia es el crédito agrícola, que es un sistema cooperativo. Vamos a Japón, y claro, está la llamada, cierto, capitalismo, pero las redes sociales de Japón son tan fuertes que el 20% de los japoneses se ve en sus propias clínicas cooperativas y el 22% ahorra en sus cooperativas de ahorro y crédito, y hay 2 bancos cooperativos, uno se llama Nurichukin Bank. ¿Por qué en República Dominicana las cooperativas no pueden tener su propio banco? ¿Por qué tienen que darle su dinero a un banco para que el banco gane dinero con el dinero de las cooperativas cuando las cooperativas mismas pueden hacerlo? Ahí tenemos nosotros una falla. Si tiene su propio banco, redundaría en más beneficio. Claro, porque estaría a beneficio de la cooperativa y de sus asociados, y no del capital y los accionistas del banco. Entonces, si nosotros tuviésemos nuestro propio banco cooperativo que surja de nosotros podemos entonces ganar con nuestro dinero lo que los bancos ganan invirtiendo. Pero eso implica, por supuesto, un proceso formativo donde los cooperativistas también aprendan a invertir. Porque es muy fácil administrar una cooperativa de ahorro y crédito. Te presto a ti, con nuestro propio dinero, cobro un diferencial y con ese diferencial voy montando un total que al final son los excedentes. Es muy fácil. Pero cuando yo no sé qué hacer con los excedentes, ahí tengo que aprender a manejar. Debo aprender a conocer los instrumentos financieros, cómo invertir en bonos, en acciones, etcétera, de forma tal que ese dinero no quede allí solo. Pero lo que yo propongo es que ese dinero, junto con el de otras cooperativas, se constituya en una especie de fondo por la vía de la integración y sirva, por ejemplo, para algo que tú tocaste al principio, el emprendimiento asociativo. ¿Por qué las cooperativas, el único valor de ahorro y crédito, el único valor que promueven es el ahorro? ¿Por qué no promueven la inversión? ¿Por qué no promueve el emprendimiento asociativo? ¿Por qué no enseña a los asociados? Cuando usted habla de emprendimiento asociativo, ¿cómo usted podría explicarnos? Perfecto. Eso? El emprendimiento, ¿por qué no promueve el emprendimiento asociativo? De forma tal que si ese asociado se queda sin trabajo en un momento determinado, porque a lo mejor está en una cooperativa cerrada y depende de un ministerio y hubo un cambio de gobierno y lo botaron del ministerio, se quedó sin trabajo, por la vía del emprendimiento, si la cooperativa lo ha ayudado, a lo mejor ha montado junto con su familia una fábrica de mermelada, de tortas, otro negocio, invirtió en un apartamento que alquila a los turistas, a lo mejor tiene 2 taxis, alquila uno, tiene un kiosco, es decir, puede formar una cooperativa de trabajo asociado con otros y proveerse de trabajo también, haciendo lo que le gusta, y de esa manera, si pierde un empleo, tiene otros ingresos que le permita sobrevivir. Eso es importantísimo. Entonces, las cooperativas de ahorro y crédito tienen que abrirse a enseñar a sus asociados lo que es las finanzas personales, no ahorrar ahora para gastar en diciembre, sino ahorrar ahora para invertir y tener siempre dinero que se reproduzca, y de paso, emprendimiento asociativo, para junto con mi familia y otros amigos poder hacer actividades. ¿Por qué es asociativo? Porque uno solo, lo decía al principio, no puede enfrentar tantos problemas. Mientras que con otros unimos tus recursos con los míos, tu conocimiento con los míos, y esa sinergia
es favorable. La unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Y es interesantísimo eso, porque en la medida en que lo hacemos de eso, le estamos dando fortaleza a nuestra organización. No es lo mismo una organización individual que una organización cooperativa. Con la crisis del 2008 se demostró que las organizaciones que tienen mayor resiliencia en el planeta son las cooperativas, son las que mejor resistieron. ¿Por qué? Porque su gente está dispuesta a defenderla, es nuestra cooperativa. No es el banco que está allá de ellos, no, es nuestro. Ahí hay algo importante. Don Oscar, usted como conocedor del movimiento cooperativo internacional, ¿cómo usted evalúa el movimiento cooperativo en América Latina? Y si nos puede dar una visión del movimiento cooperativo dominicano. Sí. Bueno, a nivel internacional el cooperativismo tiene unos impactos grandísimos. Es el movimiento socioeconómico más extendido del planeta. Ojo que con esto que es importante. Prácticamente no hay país en el mundo donde no existan cooperativas. Pudiese haber alguna excepción por ahí, dependiendo del totalitarismo en el país respectivo. El 10% del empleo mundial es proporcionado por las cooperativas. El 10%, no es cualquier cosa, sí. Somos 1.300 millones de terrícolas, los cooperativistas de este planeta. Sobre 7 millones de habitantes, 1.300 es bastante. Pero los que están relacionados con las cooperativas, según las Naciones Unidas, son casi 4.000 millones de terrícolas. Es decir, casi la mitad del planeta de alguna manera está relacionado con cooperativas. Por ejemplo, en Nueva York, más de 1 millón de personas. En el estado de Nueva York, más de 1 millón de personas viven en cooperativas de vivienda. En Canadá, en la provincia de Quebec, que es la provincia francófona, el 58% forma parte del movimiento de cooperativas, Cajas de Jardin se llama, que son cooperativas de ahorro y crédito. Pero a eso súmale a las cooperativas de vivienda, a las cooperativas de producción agrícola. En Canadá no hay un solo litro de leche que no pase desde el punto de vista del control de calidad por una cooperativa agrícola, que son las más avanzadas. ¿Ah? El 50% en Canadá y el 51% de la población estadounidense ha electrificado sus zonas gracias a cooperativas, sin considerar a cooperativas agrícolas. En Costa Rica tenemos un movimiento cooperativo extensísimo también que llega a la pesca, a la producción agrícola. ¿Y en RD cómo andamos? En RD, bueno, lamentablemente acá lo que más domina son las cooperativas de ahorro y crédito. Por lo que yo les exhorto a los compañeros cooperativistas de este país hermano, a que en lugar de impulsar solo el valor del ahorro, impulsen, por favor, el emprendimiento asociativo, y lo voy a resumir de la siguiente manera. Es un círculo importantísimo. Primero, para formar cooperativas hay que formar cooperativistas, y aquí se están formando muchas cooperativas sin haber pasado previamente por un taller por lo menos de cooperativismo. Sí, 1. Señor. 2. Si está constituida la cooperativa, a través de los procesos formativos, formar cooperativistas, parir cooperativistas. Esos cooperativistas, a través de su cooperativa, parir cooperativismo. Y el cooperativismo, a través de sus procesos, por supuesto, seguir pariendo cooperativas y llegar a un momento en que podamos tener muchas cooperativas acá. Pero el emprendimiento asociativo es importante, hay que ir más allá del ahorro. No es suficiente ahorrar para gastar en diciembre, como decía hace rato. Hay que ahorrar para invertir, hay que saber emprender, que la iniciativa de la gente se dispare, que se formen cooperativas de trabajo asociado, que son cooperativas en las cuales uno se autoemplea. Si nosotros constituimos una cooperativa de trabajo asociado, tú eres administrador, tú eres contador, el otro es ingeniero, etcétera, la cooperativa va a ser la presentación nuestra para efectos de conseguir trabajo. Ella cobra y luego nosotros internamente nos distribuimos esos honorarios. Usted, don Oscar, mencionó un elemento muy importante aquí con relación al cooperativismo dominicano, y don Eliel se refería a que hay muy poca formación. O sea, se pone una gente a manejar una cooperativa simplemente porque quizás el más popular del lugar, o el que más poder tiene, sí, o el que tiene la forma más fácil de llegar a los empleados y de cierta forma influir, y a ese se le hace presidente, pero sin tener una formación previa de cooperativista, que yo creo que es, de lo que usted mencionó, es un elemento sumamente importante, porque no es verdad que una persona que no tenga el conocimiento necesario puede manejar de la manera más idónea y fructífera esos recursos económicos de personas
que se lo ganan con mucho sudor. Sí, señor. Y por eso muchas veces ocurre, o no muchas veces, sino uno lo ve por ahí de vez en cuando, que fulanito que manejaba la cooperativa dio un golpe y se fue. Sí, puede pasar. Defalcó la cooperativa. Yo me río porque la compañera Sara se ríe porque eso ha ocurrido. Entonces, a mí me gustaría saber, como no están controladas directamente por la superintendencia de bancos, pero ¿y qué se puede hacer? Porque están los estatutos, también hay una ley que tiene que ver con... Desarrollo. Sí, pero ¿qué se puede hacer? Porque yo nunca he escuchado que uno que desfalcó, ¿verdad? Así se dice. Una cooperativa fue sometido ni condenado. Sí. Fíjate, estás tocando, Mayra, un punto clave. Sí. Si la cooperativa es nuestra, la lógica dice que debe haber un autocontrol. Y las cooperativas tienen un mecanismo que se llama el Consejo de Vigilancia, que vigila que lo que decidió la Asamblea se haga conforme a la legalidad del país y los estatutos y los reglamentos internos, y que lo que se haga en la cooperativa también funcione de conformidad con los planes de la Asamblea. Pero, lamentablemente, no hay suficientes procesos de enseñanza para que quienes están en un consejo de vigilancia sepan qué es una auditoría, qué es la contabilidad, qué es lo que tienen que vigilar y cómo, hacer ¿verdad? Licitaciones transparentes para que quien haga la auditoría de la cooperativa sea realmente alguien que no sea amigo del presidente de la cooperativa, sino que sea alguien seleccionado en un concurso con condiciones bien establecidas. Claro. Eso es importante. Pero además de eso, es importante que la cooperativa desarrolle, junto con otras cooperativas, sistemas propios de control. Ahí es donde los organismos de integración, es decir, las cooperativas de cooperativas, las federaciones deben jugar un papel, y el Consejo Nacional de Cooperativas. Afortunadamente ustedes tienen en la ley la obligación de, para ser directivo, hacer un curso de directivos, formarte. La cooperativa de Maimón va a cerrar en estos días un curso de esa naturaleza que yo tuve el placer de instalar con una conferencia inaugural. ¿De acuerdo? Qué bien. Más de 150 jóvenes formados para luego, entre ellos, ver quiénes, por elección, porque es democrático, quiénes van a manejar la cooperativa en un futuro. Pero no es suficiente. De ahorro y crédito. Está en Maimón, tiene 140.000 asociados. Pero ojo, no es suficiente formarse para ser directivo. La propuesta nuestra es que antes de ingresar a la cooperativa, también debería haber un proceso de inducción obligatorio, de forma tal que yo sepa en qué me estoy metiendo y no me traten como un cliente, porque si yo voy a una cooperativa de ahorro y crédito y me tratan como un cliente, y en lugar de decirme, mira, Oscar, tú estás ingresando al movimiento socioeconómico más extenso de este mundo, aquí trabajamos en equipo y democráticamente resolvemos nuestros problemas, no te dicen eso, sino que te dicen, si tú ingresas acá y ahorras tanto mensual, en 6 meses te puedes comprar una bicicleta o un vehículo. Es verdad. Me estás tratando como un cliente, y yo no soy cliente, yo soy dueño de la cooperativa. Mire, ¿cuánto tú vas a ahorrar? Mire, pero un préstamo, ¿cuánto tú calificas? Oye, no. Mire, pero hay un punto que yo quiero que, antes de la intervención de don Eli, y es que se habla mucho de los excedentes. Ahorita usted tocó ese tema. Aquí hay cooperativas, por ejemplo, que los excedentes es una especie de intereses que se generan y que se lo devuelven a los miembros. Bueno, no importa la fecha, pero se lo devuelven anual. Hay otras cooperativas que, según yo he escuchado algunos socios, se pasan 2 y 3 años y nunca han hecho eso. ¿A dónde va a parar ese dinero? Y si es una regla establecida de las cooperativas que ese excedente tenga que devolverse a sus miembros y sea todos los años. Eso es un principio cooperativo. Dijimos que se constituye para enfrentar un problema, la gente pone su capital, gasta y al final queda algo. En ese algo no es solo lo que se puso al principio, sino también lo que se agregó a lo largo del tiempo. Ese excedente, por asamblea, se debe repartir en el periodo siguiente, luego de cuadrar los números contables y todas estas cosas, a quienes generaron el excedente. Si alguien no generó excedente, no le corresponde. Es como vamos a explicarlo de esta manera, porque el cooperativismo no es solo ahorro y crédito, hay cooperativas de vivienda, de transporte, de agrícola, de educación, de salud, etcétera. Lamentablemente acá la mayoría son de ahorro y crédito. Entonces eso introduce un sesgo. Pero el excedente, en definitiva, es producido a lo largo del año por todas las actividades de la cooperativa respectiva. En una cooperativa de consumo, quien más compra en la cooperativa de consumo es quien generó más excedente. Entonces a mí me corresponde más que a otro.
y quien generó 0 le corresponde 0. Exacto. Ok. Ese es el principio. Ese excedente, ahí viene la reflexión. ¿Por qué los excedentes hay que acumularlos para el año próximo? Como si nosotros estuviésemos en un banco y le vamos a demostrar a los accionistas del banco que somos muy buenos gerentes y le generamos muchas ganancias. Si el problema de las cooperativas, el excedente de las cooperativas se genera a partir del bolsillo del cooperativista. Cóbrame menos intereses hoy. Cóbrame menos intereses hoy. Por lo tanto, el excedente que vas a repartir al año que viene es menor. Fíjate esto. Cóbrame menos intereses hoy y no importa que el año que viene la cooperativa no tenga excedente, con tal que funcione bien y logre su objetivo. Porque el excedente que yo voy a cobrar el año que viene, cuando lo vayas a repartir, mermado por la inflación, mermado por los gastos de la cooperativa y por los impuestos y muchas cosas, yo lo necesito es hoy, no el año que viene. Hoy yo necesito que mis hijos coman, que vayan a una escuela, necesito arreglar el aire acondicionado y pagar la electricidad. No me cobres de más intereses hoy para devolvérmelos el año que viene. Entonces las cooperativas han llegado al extremo de jactarse y decir, bueno, este año tuvimos un excedente de tanto, un 23% superior al del año pasado. Si es que tú no le estás rindiendo cuentas a un accionista del banco. Lo más importante de la cooperativa es cuántos asociados se sumaron a la cooperativa y cuántas soluciones a través de los créditos tú le diste a tus asociados. Por ahí debe empezar el informe de la cooperativa, no diciendo cuántos excedentes acumulé, porque el fin de la cooperativa no es acumular excedentes, es cobrarle lo necesario al asociado en intereses para que ella se mantenga funcionando bien y preste su servicio, pero que el excedente le quede al asociado en el bolsillo en el momento en que está pagando el crédito. Ese es el fin de la cooperativa. Bueno, don Eli, no queda duda de que Oscar es un versado en cooperativismo, que lo necesitamos con mayor regularidad en la República Dominicana, precisamente para ir formando a esas personas que van a pasar al frente a manejar una cooperativa y que a través de ese conocimiento puedan rendir mejores frutos. Para nosotros aquí en Entérate con Mayra, el tiempo se va rapidito, don Eli, se va rapidito. Ha sido un placer pues tener y conversar y conocer más sobre el mundo cooperativista a nivel mundial al señor Oscar Bastidas Delgado, venezolano, que ha estado aquí en la República Dominicana y que va a continuar por varios días más pues ofreciendo conferencia a nivel nacional sobre el cooperativismo. Así es que muchas gracias. Yo muy agradecido con ustedes y ya que me brindaron este cafecito, les voy a decir algo. Como dije al principio. Ay, sí, vamos a ver. Dígalo. El cafecito debe ser negro como la noche, caliente como el infierno y dulce como el amor. Ay, señores. Así que me lo voy a tomar con mucho gusto. Y les agrego algo de más. No es que el café me dé insomnio, es que me permite soñar despierto. ¡Wow! Con esa parte poética de Oscar, nosotros nos vamos a una pausa y retornamos con más de Entérate con Mayra. Gracias por invitarme. Gracias a usted por venir. Ya volvemos. Bueno, Sarita, sin duda que de cooperativismo aprendimos un poquito, ¿verdad? Hasta yo aprendí, Mayra. Ay, mi madre. Porque tú lo que no sabes es que yo fui parte del comité de vigilancia en una cooperativa. ¿Es verdad? Claro, y Bueno. trabajé con los excedentes, tuve que... ¿Y lo daban anual, como dijo? No. ¿Y qué se hacían con esos excedentes? Bueno, ese excedente, como le estuvo explicando el invitado, Oscar. sí, se lo daban a las personas y depende de la cantidad que tú ahorres. No, yo eso es lo que te pregunté, que si se lo daban anuales. Sí, se lo daban. Ah, bueno. Mira, Sarita, ¿y qué tenemos hoy en temas migratorios? De migración. Sí. Ah, bueno, buenos días a todos nuestros amigos televidentes que como todos los domingos siempre están muy activos aquí en su programa Entérate con Mayra. Hoy tenemos un tema de mucha importancia para todas aquellas personas
que ya han estado en un proceso migratorio, que ya la USCIS, la USCIS, ya le aprobó su caso y lo pasó al NVC. Esta es una parte muy importante, que es la parte donde ya el caso está en NVC y el NVC ya se le envía la comunicación para realizar los pagos correspondientes. ¿Cuáles son esos pagos? Esos pagos son el pago de la Affidavit of Support y también el pago de la visa, que son los $325 y los $120. ¿Cuántos son? Calcula. 325. 325 más $120. Más $120. Sigue hablando que yo sumo. Bueno, suma eso. Entonces, ¿qué pasa? 445 pesos, dólares. Y eso es, por ejemplo, si en una familia hay varios derivados. ¿Eso es por persona? Se paga los 325 por persona, pero se paga una sola vez lo que es la Affidavit of Support. O sea, una sola vez el 120. El 120, pero los 325 si hay derivados. Ok. Ahora bien, ¿qué pasa? Que muchas veces esas personas que reciben esa notificación del NVC para ya poder hacer lo que son los pagos correspondientes, para empezar la tramitación como tal, porque déjame decirte, los cuartos. Si no pagan, esa plataforma no se abre como tal. O sea, tú no puedes acceder y lo primero es que cuando tú pagas... ¿Y eso se puede vencer, Sara? Of course, claro. ¿Qué tiempo me salió tiene? of course, me salió No, pero así. está muy bien porque Perdón. estamos hablando de cosas, visas americanas. Visas americanas. Sara, porque hay muchas personas que se ponen a hacer papeleo, o le están haciendo papeleo desde allá y no, a veces no, a veces no aportan ni colaboran con el que le está ayudando. Claro, pero tú sabes algo. Y por lo menos ni siquiera tienen a veces esos $445. Entonces, ahí se tranca el juego. Pero déjame decirte algo, yo tenía un profesor de la universidad que me decía, el que tiene su lágrima honda, empiece a llorar temprano. Si usted está en una petición migratoria y ya usted sabe el tiempo que se va a extender, agarre igual de su chelito, vaya ahorrando. Desde que usted se le inicie esas gestiones, usted tiene que tener eso ahí, porque usted no sabe en el momento. No, y que después hay que buscar, vamos a hablar con el tío, con el primo, con el que si yo quiero, para que cuando le llegue el aviso es que van a empezar a hacer gestiones. No, así no, yo te voy a decir qué pasa con eso. Hay un tiempo límite que exacto. el NVC, que ese es lo que vamos a hablar, lo que vamos a establecer en esta sección, de que usted debe de hacer los pagos, porque si usted no paga, su caso no adelanta. Eso es así. Y puede ser retirado también. Si no paga dentro del año que establece, que establece la INA, en su sección 203G, que la vamos a leer en un momento, eso tiene un tiempo de expiración. Ahora bien, si ya usted pagó los 325 y ya pagó los $120, entonces el caso ya se abre, ¿para qué? Para empezar a trabajar el DS-260, y ya usted ahí sí puede, si no tiene todo, entonces ya te se imagina. Ahora bien, la ley de inmigración. Sí, este documento. Sara, explícale que el INA. Sí, aquí voy. ¿Y la ley? La Ley de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés, Immigration and Nationality Act, establece que en su sección 203G, que provee el secretario de Estado, podrá dar por terminado el registro de la petición migratoria de cualquier extranjero que no logre presentar su solicitud de visa dentro de un año, a partir del aviso de disponibilidad de visa. La petición puede restablecerse, porque a mí me encantan los americanos, porque ellos siempre tienen son muy consecuentes. Sí. La petición puede restablecerse si dentro de 2 años, a partir de los 2 años, a partir del aviso de disponibilidad de visas, el extranjero demuestra que su falta en la presentación de la solicitud se debió a razones fuera de su control. Por lo tanto, si usted no responde a los avisos del NVC en un periodo de 1 año, corre el riesgo de que se dé por terminada su petición conforme a esta sección, de que la ley dice de su sección, vamos a decir conforme a esta sección de la ley, y perdería los beneficios derivados de dicha solicitud, tales como una fecha de prioridad. Entonces, tenemos que estar atentos porque el NVC manda sus mensajes
y la persona que le está manejando el caso como tal debe estar muy atento e informarle a los beneficiarios que tienen que pagar, que tienen que estar atentos, que tienen que ya dar esa cantidad de dinero para que su caso fuera abierto. Y sin embargo acá, como quiera le da como una oportunidad, pero no debemos de esperar a tanto, Mayra, para eso. Deben de activarse ya con su caso, tener todo ya prelimitado, su dinerito ya tiene que estar ahí guardado para que usted ya pueda pagar esa cantidad que exige el NBC para poder ya continuar con su caso como tal. Así es que... Bueno, para que todo le resulte positivo, tiene que hacer caso a estos consejos, a estas explicaciones que da Sara Espinosa en esta sección migratoria a través de Entérate con Mayra. Ustedes permanezcan ahí porque ahora venimos con nuestra querida Mirla Germán, sí, con su sección de etiqueta y protocolo para andar fino. Así es que, manténgase ahí. Así es. Buenos días, amigos de Entérate con Mayra. Esta sesión está para darle a ustedes consejos de cómo debemos comportarnos en la sociedad. Hoy les voy a dar unos pequeñitos consejos que anteriormente lo hemos dicho, pero es para que usted sepa cómo debemos comportarnos. Primero, que si usted está en una actividad y hay personas que usted no conoce, es el anfitrión o una tercera persona quien debe presentarlo a usted. Recuerde que no es recomendable la autopresentación. ¿Cuándo debemos hacer esta? En alguna actividad que usted ve que el anfitrión está muy ocupado, que tiene muchas responsabilidades y que usted se ha dado cuenta que se le va a hacer algo difícil, entonces ahí sí permitimos que usted haga la autopresentación. Al momento que van a cenar y ya ustedes están en la mesa, recuerde que siempre iniciamos con los cubiertos de afuera hacia adentro. Esto le va indicando, según van llegando los platos, cuáles son los cubiertos que usted debe de usar adecuadamente. Ya después que usted terminó de comer, los cubiertos nunca vuelven a la mesa o encima del mantel. Recuerde dejarlos encima del plato y ya le dije anteriormente de qué manera debemos colocarlo. La servilleta es muy importante. Recuerden que esta siempre debemos colocarla en nuestro regazo, en ningún otro lugar. Ahora quiero decirle con relación al pan que siempre ponen en la mesa a los invitados. Este pan no se parte con el cuchillo, ni tampoco usted debe hacerlo en trocitos, ni picarlo todo. Este pan usted lo toma y lo va partiendo en trozos pequeños, pero de uno en uno, según el trocito que usted se va a comer, coge el pan, el trocito a su boca. En la próxima, quiero otra vez pan, el trozo a su boca. No todo picarlo al mismo tiempo. Lo otro es la puntualidad. A ustedes le invitan a una actividad, sea por favor puntual. Eso habla muy bien de usted. Porque recuerde que solamente le podemos dar 15 minutos. Ya después de estos 15 minutos, el anfitrión puede iniciar su evento sin que usted haya llegado al mismo. Lo otro es cuidar los gestos, porque con nuestras expresiones corporales y también al expresarnos, decimos mucho de nosotros. Y al momento de despedirnos, recuerden que deben despedirse del anfitrión y de todas las personas que están en la actividad. Sí, claro está, si son pocas y usted puede despedirse uno a uno de ellos, que es lo adecuado. Ahora, si en la actividad hay muchas personas, son muchos los invitados y a usted se le hace imposible despedirse de todos, en este caso usted solamente debe despedirse del anfitrión. Pero recuerde que el anfitrión nunca debe quedarse. De él es que usted debe despedirse. Estos son los consejos que le tenía esta semana. Recuerden tenerlos presentes para tener un buen comportamiento y decir
muchas cosas bonitas de nosotros. Así que en la próxima vamos a continuar con estos consejos. Que pasen un feliz fin de semana. Adiós a todos. Bye. Sarita, darle gracias a Mirla rápidamente a todos los amables televidentes porque, ay Dios mío, qué rápido se ve el tiempo. Se va demasiado rápido, Mayra. Así es que muchísimas bendiciones y hasta el próximo domingo. Dios mediante. Bye bye.